El dendrómetro Vertex modelos 3-4, primera parte. Introducción, características, definición de los menús, definición del transponder. El Vertex es un aparato de mediciones forestales de gran utilidad y de uso ampliamente extendido en el campo forestal. Nos permite medir distancias, inclinaciones y alturas, al tiempo que puede almacenar las mediciones obtenidas y transmitirlas a un ordenador. En la actualidad podemos encontrar dos modelos de Vertex, el Vertex 3 y el Vertex 4. El método operativo es idéntico en los dos, presentando el modelo 4 mayores facilidades para la interacción con el ordenador. Se puede ampliar información sobre este dendrómetro en la web del fabricante. El dendrómetro Vertex nos permite medir de una manera muy sencilla alturas, distancias y pendientes, es decir, inclinación entre dos puntos. La utilización más habitual de este dendrómetro es para la medición de distancias y alturas, que lo hace con una gran facilidad y precisión. El Vertex 3.4 puede medir hasta 6 alturas diferentes de un mismo árbol sin variar el punto de estacionamiento. Para la medición de alturas y distancias es fundamental combinar la utilización del Vertex con la de un reflector o transponder. El dendrómetro Vertex dispone en su parte superior de 3 pulsadores que son los que se utilizan para su manejo. Dos de estos son triangulares, que nos sirven para recorrer los distintos menús y otra serie de funciones que describiremos, y uno circular que viene a ser como el intro del ordenador, que nos sirve para la puesta en marcha y también para seleccionar o confirmar acciones elegidas. La información de las mediciones que hagamos con el Vertex nos van a aparecer siempre en su pantalla. En este caso, en la pantalla podemos ver la línea superior nos describe la temperatura del aparato en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Esto no tiene ningún significado. Y luego, en este caso, era una medida de pendientes entre dos puntos, de inclinación entre dos puntos, y nos la da en grados sexagesimales, que es 0,5, nos la da en grados centesimales, que es 0,6, y nos la da en porcentaje, que es 0,9. En la parte posterior dispone el visor, que es por el que lanzamos las visuales, y está el depósito de batería, lleva una pila de 1,5 voltios. Cuando lanzamos visuales a través del visor, observamos una cruz de hilos luminosa, que es la que nos va a facilitar la puntería. Una mayor o menor intensidad del brillo de esta cruz de hilos se puede controlar en uno de los menús del que dispone el Vertex. Los pulsadores triangulares actúan como llaves para avanzar en los distintos menús. Además, la flecha DME de distanciómetro nos sirve directamente para medir distancias si la pulsamos apuntando hacia el reflector, como describiremos con más detalle. El pulsador circular rojo pone en marcha el Vertex y confirma órdenes tanto en la selección de submenús como en el lanzamiento de visuales al hacer puntería. Pulsando simultáneamente durante unos segundos las dos flechas triangulares, el Vertex se apaga. También, si durante 25 segundos no se hace ninguna operación con el Vertex, este se apaga. Antes de realizar cualquier tipo de operación con el Vertex, debemos asegurarnos que la estabilidad de la temperatura del aparato. Para ello, es conveniente tener el Vertex al inicio de la jornada de trabajo unos 10 minutos para que se adecue a la temperatura ambiente a la que vamos a trabajar. Descripción de los distintos menús del Vertex. El Vertex dispone de 5 apartados o menús y se pone en funcionamiento con una pulsación breve en ON. El primer menú que nos aparece es el menú Age, correspondiente a la medición de alturas. Los distintos menús de que dispone el Vertex se recorren con las llaves triangulares, las teclas triangulares, y se selecciona la deseada. El menú deseado se selecciona pulsando la tecla. Dentro del menú, las distintas opciones que hay se pueden variar sus parámetros de igual manera, manejando las teclas triangulares y confirmando las órdenes con la tecla circular ON. Los 5 menús disponibles por el Vertex, sus utilidades son las siguientes. El menú Age, que es el que nos va a aparecer siempre el primero por defecto, nos sirve para la medición de alturas. El menú Angle nos sirve para la medición de pendientes. El menú Display es el que nos permite adecuar la pantalla en cuanto a su contraste, su luminosidad, el color de su fondo, etc. El menú Setup es el que prepara el instrumento para elegir las unidades de medición.
si vamos a medir en el sistema métrico tradicional o en el sistema anglosajón. En él podemos también definir la altura a la que queremos colocar el transponder o reflector. El menú Calibrate nos sirve para la calibración del aparato en la medición de distancias. Es conveniente hacer esta operación cada cierto tiempo para comprobar que las mediciones son las correctas. Dentro del menú, en cada opción seleccionada se pueden variar sus parámetros de igual manera que hemos señalado, recorriendo las opciones con las teclas triangulares y confirmando los cambios con la tecla O. Vamos a describir los distintos menús del Vertex. El menú Setup nos permite, por ejemplo, adecuar el aparato a las unidades de medida que deseemos, bien en metros, el sistema métrico, o bien en pies, sistema anglosajón. El modo de medir la inclinación, si lo queremos medir en grados sexagesimales, centesimales, en porcentaje, etcétera. Por ejemplo, vemos en la pantalla que en este caso estamos midiendo en el sistema métrico, que la inclinación se está midiendo en grados sexagesimales, que la distancia del eje compensado es 0,3, que la altura del transponder es 1,3 y que la distancia manual son 20 metros. Si queremos cambiar cualquiera de estas opciones, la cambiamos con las teclas triangulares y la confirmamos esa orden presionando en la tecla ON. En el menú Setup, el apartado P Offset, distancia del eje compensado, lo habitual es que sea 30 centímetros. A veces se utiliza 20 centímetros y a veces 40. Es la medida que suele poner por defecto para este aparato, 0,2 o 0,3. Es muy importante que el valor de la distancia del eje compensado sea de 0,2 o 0,3. Si por una circunstancia ajena a nosotros aparece en este aparato una cifra desmesurada, las mediciones serán erróneas. En el caso de las mediciones de alturas de árboles, T.H es la altura a la que hemos de colocar el transponder o reflector, que puede ser cualquiera, pero que una vez que figure en el menú Setup es a la que debemos colocar el transponder. El valor de la distancia manual únicamente es de interés si utilizamos el vértex sin reflector. Si lo utilizamos con reflector, esta cifra ahí reflejada, sea la que sea, no tiene ninguna influencia en la precisión de las mediciones. El menú Display es el que nos permite adecuar la pantalla en cuanto a su luminosidad, su contraste, el fondo. El menú Calibrate es el que nos sirve para la calibración del aparato. Periódicamente hemos de calibrar la medición de la distancia por parte del vértex y esto se hace a través de este menú. En el vídeo donde vamos a describir la medición de distancias señalaremos cómo se procede al calibrado del vértex. El menú Angle es para medición de pendientes. Cualquier pendiente entre nuestros ojos y el punto donde hacemos la visual se puede medir al instante de una manera sencillísima en grados sexagesimales, centesimales o en porcentaje. El menú H es el menú que nos sirve para la medición de alturas. Es el primer menú que nos aparece al encender el vértex y es el que nos permite medir alturas de árboles. La medida de alturas con el vértex tiene sentido utilizando un reflector o transponder, pues en caso de no utilizarlo, no presenta ninguna ventaja el utilizar el vértex para medir alturas frente a otros isómetros más económicos, como puede ser el Lumerize, el Suunto u otros. El reflector o transponder T3 es un complemento imprescindible del vértex. Se adquieren habitualmente de manera conjunta. El transponder refleja la señal que recibe del vértex propiamente dicho, que sería el emisor, y le retorna la información que le permite hacer las mediciones y facilitar las lecturas. El reflector o transponder funciona con una pila de 1,5 voltios y dispone de un aditamento que nos permite colocarlo sobre la corteza del árbol. Entonces el transponder se puede colocar directamente sobre la corteza del árbol y en este caso es capaz de recibir y devolver ondas ultrasónicas dirigidas con un ángulo de desviación de hasta 60 grados. O bien se puede colocar sobre un bastón portainstrumentos mediante un adaptador que le permite recibir la señal del vértex emisor desde cualquier posición. Esto es muy interesante, sobre todo a la hora de replantear parcelas circulares. Es una de las operaciones más frecuentes en el campo de la inventariación forestal por muestreo. La puesta en marcha y apagado del reflector se hace de la siguiente manera.
La puesta en marcha la hacemos presionando la tecla triangular de ME desde una distancia de 1 o 2 centímetros hasta oír 2 pitidos. El reflector se pone en funcionamiento y se oye una suave señal acústica intermitente. Para apagar el reflector hacemos la misma posición, presionamos la tecla triangular de ME desde una distancia de 1 o 2 centímetros hasta oír 4 pitidos. En este caso el reflector se apaga y ese sonido intermitente suave deja de oírse. Una vez descritas las características básicas y los distintos menús del Vertex, vamos a reflejar en 3 vídeos diferentes los métodos operativos para medir alturas, medir pendientes y para el calibrado y medición de distancias con el Vertex.